Bien, vamos a hablar respecto al agua, el tema de la gestión, de la utilización de este recurso importante, teniendo en cuenta o referencia a lo que está ocurriendo con Bogotá, en Colombia, donde hay una crisis hídrica que no la vivían por lo menos desde los últimos 40 años, según hemos podido estar leyendo. Incluso están llegando a una situación de racionamiento de este líquido. Así que vamos a hacer una comparación y sobre todo a un análisis respecto a cuál es la situación de la gestión del agua en nuestro país y en nuestra capital puntualmente. Así que estamos con Mari Moyo Medina, experta en gobierno, política pública y gestión del conocimiento y profesora investigadora de ESAM. ¿Cómo está, doctora Moyo? Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenida. Gracias. A ver, lo que está ocurriendo en Colombia, en Bogotá puntualmente, es preocupante, ¿cierto? Han llegado al punto de que por zonas las han dividido, están haciendo un racionamiento del agua, por zonas cortan 24 horas, etcétera. ¿Cómo podemos tomar de referencia lo que está ocurriendo con Bogotá en nuestra realidad? ¿Cómo analiza usted la situación actual de la gestión del recurso agua en nuestro país en general y en Lima en particular? Bueno, en primer lugar agradezco la invitación. El tema de agua es sumamente relevante, no solo para el Perú, para el mundo. El agua dulce es el recurso menos disponible que tenemos, ¿no? De todo lo que es recurso hídrico en el planeta, solo el 3% es agua dulce. Entonces debemos entender que ese 3% que disponemos es lo que da vida. Claro. ¿No? Y el agua tiene muchos usos, no solamente tiene el consumo humano, sino también tiene el consumo de la producción agrícola, por ejemplo, y también tiene la producción industrial también, claro. Aparte que de eso también tiene un uso en la producción de energía. ¿No? Por ejemplo, acá la cuenca del Mantaro produce el 30% de la energía que se consume en el país. Entonces, o podríamos estar hablando de la zona de Camisea, que produce el 70% de la energía entre lo que es el gas y los otros tipos de energía. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el agua en nuestro país está atravesada por 159 cuencas. Okay. De estas 159, gran parte va al Atlántico y otras van al Pacífico. Nosotros en Lima nos abastecemos de las cuencas, de 3 cuencas, del Lurín, del Rímac y del Chillón. Esas 3 cuencas van al Pacífico, pero esas cuencas no nacen en los distritos aledaños a Lima, sino nacen en la zona sierra de nuestro país, en la zona amazónica de nuestro país, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es que el ciclo del agua tiene un circuito, ¿no? Entonces, donde se siembra el agua, donde nace el agua, nosotros tenemos que tener servicios ecosistémicos. Dentro de esos servicios ecosistémicos está todo aquello que podamos hacer, como por ejemplo infraestructura natural, que es mantener ecosistemas, ¿no? Mantener la flora, la fauna, generar sistemas de protección y de defensa para estos ecosistemas en las zonas del trayecto de la cuenca, por ejemplo, o en la zona altoandina donde están los páramos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no se viene haciendo. Y segundo, nosotros estamos ante una realidad que tenemos que reconocer de manera más rápida, que estamos frente a fenómenos adversos que va a producir el cambio climático. Y el cambio climático, por ejemplo, en nuestro país, el fenómeno del Niño aumenta la temperatura marina en las costas peruanas en 1.5 y nosotros empezamos a tener un sistema pluvial de lluvia que nos genera inundación, pero estamos en la costa. En la sierra eso produce sequía. Entonces, cuando nosotros comparamos a Lima, comparamos a Bogotá, son 2 ciudades con una altitud totalmente distinta. Bogotá está casi a 2.700 metros sobre el nivel del mar y nosotros estamos casi al nivel. Entonces, la ubicación geográfica dentro del trayecto de la cuenca nos ubica a nosotros en la parte baja de la cuenca, no en la parte media ni alta. Bogotá está en la parte media hacia la alta. Entonces, y en ese sentido, ¿para ellos es positivo, es más favorable respecto a nosotros o no? Depende de cómo hemos hecho el tratamiento del ciclo del agua, porque nosotros deberíamos pensar que si nosotros tenemos épocas de, por ejemplo, ellos están teniendo 2 años seguidos de sequía. De sequía, así es. De sequía. Entonces, ¿qué significa eso? Que no ha habido la oportunidad de hacer almacenaje en lo que es la área donde se debe hacer siembra del agua. Y entonces el sistema del agua, que también no solamente es superficial por
por los ríos, sino también subterránea, no ha sido alimentado durante 2 años. Es un ciclo bastante grande que produce crisis, ¿no? Estrés hídrico en todo el sistema del ecosistema. Entonces, lo que requeríamos en Bogotá, por ejemplo, se habla de que ellos tienen 6 u 8 represas que les generan 3 sistemas de abastecimiento para Bogotá. Bogotá tiene poco menos de 11 millones o 10 millones de habitantes. Es algo parecido en población a Lima. Claro, nosotros estamos por los 12, 13, ¿no? Así es, solo que su geografía de ellos es un tanto distinta a la nuestra, que es más plana, la de ellos es un poco más accidentada. Y ellos están más cerca de los páramos que nosotros. Ellos tienen un sistema, los páramos nos dan humedad y están en la zona altoandina. ¿No? Nosotros estamos un poco más lejos, tenemos el trayecto de la cuenca y en nosotros se deposita gran parte del agua. Lo que debemos pensar es en hacer algo que yo vengo insistiendo hace mucho tiempo y muchas personas lo están haciendo, es que pensemos en el sistema de mediano y largo plazo. No solamente pensemos cuando viene la crisis. Ahorita esto ha desatado, ¿por qué? Porque ha afectado a millones de población. ¿No? Ellos están teniendo que ha bajado, por ejemplo, el sistema de almacenaje que les garantizaba la disponibilidad del recurso hídrico en Bogotá. En uno de los 3 sistemas que he mencionado, el nivel está al 16% de lo que se esperaba. Sí, y estaba leyendo que cada 15 días iban a estar haciendo como un análisis del tema de la lluvia, de la capacidad de almacenaje que tengan, ¿no? de agua, para ver si continúan con el sistema o lo vuelven más complicado o lo liberan un poquito, ¿no? O sea, en esa situación están. Entonces nosotros no esperemos que pase lo mismo. Nosotros lo que tenemos que esperar es que en estos tres cuencas que nosotros tenemos, deberíamos hacer un real manejo integral de la cuenca. Y eso supone que nosotros debemos de tener presas, diques, reservorios en la parte alta. Que nos ayuden a regular el sistema de abastecimiento en la parte media y en la parte baja. Cuando nosotros tengamos la capacidad de poder almacenar, por ejemplo, eso como lo hace Arequipa, por ejemplo, con Aguada Blanca, El Fraile, Pañe, que son 3 tipos de reserva de agua que se almacenan, también hay que hacer el tratamiento de esas aguas. ¿No? Entonces, eso es lo que falta tomar como una decisión en nosotros. La otra parte importante es... Y eso eso es decisión política, netamente. ¿Por qué no se ha realizado ese tema? Yo recuerdo, por ejemplo, ahora que está mencionando esta famosa siembra de agua, ¿no? En su momento, cuando estaba postulando a la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, era uno de sus proyectos. Bueno, luego pasó lo que pasó a nivel político, que bueno, salió de la presidencia, en fin, pero desde ahí se hablaba bastante ese tema, pero al final nadie lo aplica, nadie lo pone al servicio del país. Nosotros tenemos en el Perú que más o menos el 8% de la población del Perú no tiene acceso al agua potable. Imagínese. Entonces, y en unas zonas más pobres que en otras, es peor, ¿no? Entonces, todavía no hemos cerrado esa brecha solo de acceso al agua potable. Porque el agua también no solamente deberíamos tenerla como acceso, sino también agua segura. Y el agua que nosotros a veces decimos que es potable no es agua segura. Porque no tenemos los sistemas de tratamiento, porque estamos pasando también por un periodo en el cual ya los sistemas de infraestructura pasan a ser obsoletos, no han tenido el mantenimiento en las redes primarias, por ejemplo, y entonces ahí empezamos a tener problemas. Pero eso es lo que ya se da en el sistema propio del abastecimiento urbano. Pero nosotros debemos pensar en cómo tratar el agua en la cuenca. Porque si nosotros tratáramos en la cuenca, en realidad tendríamos muchos problemas resueltos, no solamente el tema de abastecimiento del agua. Podríamos, por ejemplo, mejorar y ampliar la cobertura vegetal, podríamos ampliar el número de hectáreas que se ponen a disposición para la seguridad alimentaria. Podríamos tener 3 cosechas por año y no una cosecha por año cuando solamente esperamos el agua de la lluvia para hacer el sistema de sembríos. Entonces, el manejo integral de la cuenca, como usted menciona, no solamente es un tema político, que sí se tiene que tener en cuenta que es un sistema estratégico nacional, el recurso hídrico, el que tenemos que manejar, que demanda de voluntad política, pero también demanda de capacidad técnica. Entonces necesitamos entender, por ejemplo, cómo la capacidad técnica traduce una voluntad política en el más corto tiempo, porque no podemos pasar 10 años en un sistema de inversión pública para pensar en darle solución al manejo integral de una cuenca. Entonces, ¿por qué digo 10 años? Porque entre que se concibe la idea, entre que se toma la decisión política de invertir,
se pasó un tiempo que ya es bastante más de un año. Luego de eso, encargar el expediente técnico que se supone requiere de un presupuesto para poder hacer la inversión, se pasa otro gran tiempo. Y desde que ya tenemos el dinero asignado para lo que es el expediente técnico, hasta que termine el expediente técnico, y esto se licita para que entre en implementación la inversión, han pasado entre 6, 8, 10 años como mínimo. Y hasta que se pone en operación, ya ocurrieron una cantidad de fenómenos. Podrían haber pasado a 3 fenómenos del Niño. Correcto. Por ejemplo. Correcto. Entonces, lo que necesitamos entender es que el manejo de cuencas, no solamente para Lima, sobre todo para el norte del Perú, por ejemplo, ahorita que tenemos el fenómeno del Niño, la Niña, las permanentes inundaciones que tenemos por el tema pluvial, es también por el desborde de los ríos y por la activación de las quebradas secas. Entonces, necesitamos comprender todo ese manejo de la cuenca de manera más rápida en términos políticos, pero también con mayor capacidad técnica. Y en eso necesitamos que las autoridades políticas escuchen más a los científicos, a los especialistas, ¿no? Hace pocos días yo estaba en una universidad nuestra que es tan especializada como La Molina. Eso lo requerimos de todas las áreas. Así es. De todas las áreas, doctora Moyo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por compartir toda esta investigación que usted viene realizando durante tanto tiempo. Muchísimas gracias. Bien. Bienvenida aquí en Contacto. Bien, vamos a una pausa, ¿no? ¿Vamos? Cerramos nuestro bloque económico gracias a ESAM.